Y él dice que la cirugía es el tratamiento más antiguo del cáncer hasta la mitad del siglo XX. Y fue el único tratamiento del cáncer, y actualmente es muy raro que el cáncer se pueda curar sin la intervención del cirujano. Es decir, cáncer que no se opera, no se cura, salvo raras excepciones. ¿Cuáles son? Los cánceres hematológicos, evidentemente, o sea, los linfomas, el coriocarcinoma se puede tratar sin cirugía, y muy pocos casos muy puntuales, pero tumor que no se opera, no se cura, sigue siendo una problema mental. Y se empezó a operar desde que el hombre hizo cirugía, se metía una aguja, había que operarlo, tenía un rinoceronte, le metía un cacho, había que suturarlo, entonces siempre existía la cirugía. Pero vamos a ir a la cirugía de grupos. En uno de los inicios, como fueron las primeras cirugías que se hacían, que cambió todo con una revolución que hubo en el mundo, que fue la anestesia y la asepsia. Surge la asepsia, controlamos las bacterias, los pacientes ya no se morían de infecciones. Surge la anestesia, ya se podía operar sin dolor, antes era aguantador, no había que agarrarlo, o los emborrachaban, o les daban coca, pero había que aguantarlo. Y esto permite que el volumen de cirugía aumente terriblemente. Esta es todavía una época heroica, a principios de la mitad del siglo XIX hasta el siglo XX, y acá surge un cambio importante más. Empezamos a conocer la biología del cáncer, y con eso se recompone todo y empezamos a trabajar de otra manera, y llegamos hasta la época actual en la cual se opera mucho, y en esta época predomina lo que llamamos la terapia multimodal o multidisciplinar. Entonces, como recordando la parte histórica de sus inicios, le recuerdo a las amazonas, que eran unas mujeres que vivían en el siglo VIII, esto no era mito, era verdad que existieron. Y las amazonas se cortaban una mama, de ahí viene su nombre, así, mazo, mama, sin una mama. Se cortaban la mama izquierda para poder tirar mejor la flecha, ¿no? Entonces tenían sin una mama, les permitía pelear mejor, moverse mejor, y eran unas grandes luchadoras, les tenían miedo, los contrataban los ejércitos para que las ayuden a luchar. Entonces eso no quiere decir que ya sabían algo de cirugía, porque tenían que sobrevivir a la operación, ¿no? En Egipto, el papiro de Edwin Smith nos dice que las primeras operaciones que hicieron en mama, ya operaban la mama, operaban hemorroides, operaban otras cosas, pero a nosotros lo que nos interesa es que ya operaban tumores de la mama. Entonces ya solo como cultura, el médico le decían sumum. Sumum quiere decir que ustedes van a hacer sumum, van a ser el hombre de los que sufren o están enfermos. Entonces, fíjense, la mujer va a ser la mujer del que está enfermo o del que sufre. Y los egipcios mezclaban un poco la ciencia con la mitología. Tot era el médico de los dioses, Serapis era el dios de la salud, e Imhotep era el dios de la medicina. Pero Imhotep vivió, existió de verdad. Entonces, ellos cuando llegaban a cierta bondad, ciertas cualidades, se podían convertir en dioses. Imhotep fue un médico que se convirtió en Dios, por eso es el Dios de la medicina. Y en todos los países se empezaba a luchar contra los tumores. En Maracas también, no solamente operaban a pacientes con traumatismos encefalocraneales que hacían una compresión requerida, sino también se ha visto que operaban a pacientes que tenían tumores. Se encontraron tumores óseos, se encontraron tuberculomas y muchas cosas de la cultura maracas. En 1640, hace muchos años, bueno, se escribió este libro, llamado Circulteto, pero antes, en el año 300, Santa Águeda, sin alusiones personales a ninguna profesora, Santa Águeda le cortaron la mama
porque las dos mamas. Estaba enamorada de ella Quintinus, que era el gobernador de Sicilia, y ella quería ser monjita y no quería hacer nada con el otro le enamoraba, y el otro nada, y que sí, que no, pero dijo, yo me enojo, la amarró en un árbol, le cortó las dos mamas, y cuenta la tradición católica, pues una de las primeras santas de la iglesia, la murió mártir, que su cuerpo se incendió y se fue el alma al cielo. Sí, y una se representa con una fuente y sus dos mamas, que se las entrega al Señor. Pero yo tenía un poco más científicos, un texto en 1640, en 1640 estos textos describen cómo se hace la mastectomía. Y estas son una de las primeras descripciones que tenemos cómo se operaba. No había anestesia, no había asepsia. Entonces, pasaban unos cueritos entrelazados, porque tenían que elegir una punta, le pasaban por un lado, por otro lado la mama, la jalaban y rápidamente le cortaban la mama. Ahora se supone que tiene un gimoro alto, ¿no? Le cortaban la mama y para apagar la hemorragia le ponían un hierro caliente. Y así, imagina, moría de dolor, de infección, chocada por un lácteo, ¿no? Entonces, en esta época, en sus inicios, se operaba solo muy rara vez. Cuando ya no había otra función, se podía operar. Y Santa Rosa de Lima, que la conocen a ella, es santa porque curó a una noble doncella llamada Juana Bobadilla, que tenía un voraz cáncer de pecho. Así lo pone en la historia, ¿no? Y gracias a eso fue una de las causas de que la canonizaron a Santa Rosa de Lima. Entre ellas se lo dice que era una mujer que no tenía hijos, entonces no tenía hijos por cáncer de mama y no tenía hijos, ¿no? Le decían una doncella, que no conocía varón. Historia, ¿no? Esto está en Emilio Valenciano, en la historia de la cirugía de Arequipa. Y en Arequipa también, revisando los libros del padre Barriga, documentos para la historia de Arequipa, encontré que en 1623 ya le daban permiso a Francisco Gómez de Rada, y dice ahí escrito, para que use su arte y pueda sacar zaratanes y timones. Zaratanes, como le decían al cáncer de mama en la colonia, ¿no? Entonces, fíjese desde cuándo ya se operaba, incluso en Arequipa, tumores de mama, ¿no? Este famoso tratado de tratados de la mama, este italiano escribió el primer libro sobre tratados de la enfermedad de la mama en 1746. Evidentemente no había anestesia, no había nada de eso, hasta que, como decía, hay una revolución entre la anestesia y la asepsia, una revolución tecnológica, no fue de la noche a la mañana, fue poco a poco. Todos los avances siempre son favorables para el hombre. Horace Wells, un dentista, en ese entonces había un gas que se llamaba el gas hilarante, así como había los porros, así, no, toma un porrito, cristiano. Pues el gas hilarante, vamos a probar, y lo probaban. Y notaron que cuando probaban el gas hilarante se volteaba y no decía nada. Entonces decía, quita el color. Entonces él dijo, sí, muchos que usan el gas hilarante se golpean y no les duele, ¿por qué no lo usamos para sacar una muela? Y este dentista dijo, ya pues, en ese entonces la ciencia había cambiado. ¿Cómo probaban que algo funcionaba en uno mismo? Por eso Daniel Arcis Carrió se inoculó el mismo la neurola, se murió, pero bueno, así era la investigación. Entonces bueno, dijo, ya, sácame una muela, pero tus muelas también, ¿qué importa? Sácame una para ver si funciona el gas. Entonces llamó a sus amigos, le pusieron el gas adelante, primero se rió, después se cayó, le sacaron una muela, y cuando se despertó no había tenido dolor. Eso fue el primer cambio. Y ahí empezó a la anestesia en el mundo, más tarde en Morton. Morton era otro dentista, pero más batido, más comercial. Entonces él la dio como preso popular, y todos dicen que Morton inventó la anestesia, pero fue bueno. Y Morton la llevó a la estación del General Hospital y lo convenció a este profesor Collins, que era el cirujano principal, para operar a un paciente que tenía un tumor de la cuello. Fue la primera anestesia que se hizo con estos gases, con el ETR, después con ETR, ¿no? Y así fue la primera cirugía con anestesia. Fíjense que todavía no había bacterias, entonces todos operaban con médicos, con termo, sin guantes, con ropa de la calle. Y después ya empieza a surgir el concepto de que las bacterias no surgen de la nada. Antes pensaban que las bacterias venían de los malos aires, de los miasmas, tenían olores feos y viene la enfermedad, ¿no? Entonces tenían que aumentar eso. Entonces inventaron estos gases, esta maquinita era una máquina antiséptica. Empezaba a botar gas para aliviar
salían los malos bichos, ¿no? Entonces había en la sala de operaciones, a ver, del anestesiólogo y el cirujano, había el antiséptico, que te la pasaba toda la cirugía confiando en ácido carbónico para que salga y evitar que venga la infección, y así se operaba. Pero todas estas ideas que la perfeccionó, que la hizo conocer, fue Pasteur, ¿no? Pasteur con su célebre experimento de poner carne tapada y carne al aire. La carne al aire se infectaba, se malograba, se podría, la carne tapada duraba mucho tiempo. Entonces dijo, lo que acá está es importante. Los microorganismos producen infecciones y descienden de otros, y no por generación espontánea. Se pensaba que por cualquier cosa, la persona era una pecadora, iba a ser infectada. La persona hacía algo malo, se iba a infectar. Olía cosas malas, se iba a infectar. Digo, no. Las bacterias tienen que venir de otra. Entonces tiene que haber una infección, tiene que estar de algún sitio la bacteria. Y eso fue un gran cambio y salió así la teoría de los microorganismos que son los que producen las infecciones. Y ya ha habido la pasteurización y menos más moderno de esterilización. Y también tengo que recordar a Edna Semmelweis, un cirujano, ginecólogo de Viena, que era profesor. Y veía pues, que en su sala, todas las mujeres que daban a luz infectadas. Las fiebres puerperales eran terribles, le daba fiebre puerperal y no había antibióticos. Las mujeres se morían. Y en la sala de su vecino ninguno se infectaba. Y se volvía loco, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que vio lo que hubiera sido ustedes. Ah, ustedes son los culpables. Como era profesor, tenía alumnos. Como tenía alumnos, tenía que practicar. Por eso, los que han rotado conmigo, no sé si van a rotar, les hacemos llegar al guante para que parten, pican el dedo, todo, porque si no, uno no aprende. Y así hacía hacer un con sus pacientes. Pero ¿qué pasaba? En ese entonces todavía el formol era muy caro, así que estaba apareciendo. Entonces los estudiantes tenían que ir a llevar anatomía a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque no hacía calor, el cadáver todavía no estaba malogrado, no había como mantener los cadáveres. El cadáver fresco había que disecarlo. Y después de disecar donde iban a pasar visita al hospital. Y examinaban las puertas, no había guantes, lo examinaban. Y al examinar no se lavaban bien las manos. Entonces él inventó lavarse las manos bien con una sustancia carbónica que lo desinfectaba. Y solo con eso bajó la fiebre puerperal. Entonces demostró que la gente causante de la fiebre puerperal era aquí, los alumnos. Pero además descubrió que lavándonos las manos podemos evitar la infección. Y se fue un gran avance. Ironía de la guía, se murió de una infección, le dio una infección tan grave que pensaban que estaba loco, lo metieron en un manicomio. En el manicomio se murió, parece que tenía una apendicitis que se estaba rompiendo, lo que tenía una apendicitis. Y al final murió infectado. En esta época de la cirugía heroica solamente se operaba cuando ya no había otra alternativa. Era lo último, operar, porque era terrible, muy pocos sobrevivían a las operaciones. Así todo, solo se operaba sin programar, ¿no? La guerra o el tumor. Sin embargo, el doctor McDowell visitó a esta señora que se llamaba Jane Crawford ya en 1809. Tuvo que cabalgar 3 días para llegar a su finca que vivía en Estados Unidos, y ahí la diagnosticó que tenía un tumor en los ovarios. No había ecografía, nada, no, manito nomás. Y entonces le dijo, la única solución es operar. Y yo vengo en una semana, voy a traer a mis ayudantes y te operamos. Entonces le dio su dieta para que coma, se bañe, se higienice, y vino con sus ayudantes a caballo y la operaron en la mesa de su casa. Y le sacó un tumor de 11 kilos y la señora vivió para matarlo. Esa fue la primera cirugía ya programada. Y en esta época heroica, Birroth, el papá de todos los cirujanos, pero un cirujano que realmente le gusta la cirugía, es el papá Birroth. Birroth es el que describió las técnicas de la gastrectomía. No está mi grupo, ¿no? El grupo que no todavía conmigo, creo que está en la otra sección. Sí, está ahí. Hoy hemos hecho una gastrectomía de Birroth. Entonces, ¿qué pasaba? En ese entonces no había sueros. Es como ahora que no hay cloruro, no existía cloruro. No existía suero, por la mitad se hacía jeringas hipodermicas. Y así tenían que operar. Le ponían una cucurucho de tela, le echaban leche, que otro lo dormía. Y ya no estaban dormiendo, tenían que operar rápido. Si no, tenía que ser rapidísimo, porque el éter mucho tiempo le producía insuficiencia hepática y morían de cirrosis hepática o de insuficiencia. Entonces, no podían reoperar muchas veces, tenían que ser cirujanos muy rápido. Y así todo Birroth fue el que inventó la mayor cantidad de cirugías que hasta ahora las hacemos como él las descubrió. Él, como buen médico, en esa época era también músico. Era el
de Viena, de la Orquesta Sinfónica de Viena. Y entonces iba en la mañana al hospital, tenía sus alumnos, les enseñaba, operaba, terminaba eso, se iban a una pequeña consulta que tenían, en la tardecita como a las 6 iban a donde se iban todos los niños, al bar de la esquina a chupar, y después a la Orquesta Sinfónica. Y chupando en el bar de la esquina con otro músico, Brahms, era el director de la orquesta, que era el primer violín, estaban chupando y de repente Brahms vomita sangre. ¡Ah! Cáncer gástrico, decía. No había endoscopía, no había radiografía. Simplemente era el cáncer más frecuente y se gustaba así, cáncer gástrico. Y Brahms dice, sí, ¿va a vivir? Sí, va a salir, yo soy capo, no vivirlo. Se lo operó a su amigo. ¿Y cómo lo hidrataba? Si no había suero. Le daba hielo picado. Le daba hielo picado y le daba hielo picado recién operado. ¿Ya? Y también otra manera de hidratarlos era por enemas. Les ponían enemas de leche. Fíjense cómo se sufría. Y para el dolor les daban gotas de morfina, de láudano, de Sydenham. Lo vamos a ver el último día, el láudano de Sydenham. Y con eso le quitaban el dolor. Y a toda velocidad lo operaban a Brahms. Brahms vivió y después le compuso una obra que se llama De Heroica. Agradecimiento a su querido Virgo. Virgo dio los pasos de la cirugía. Hacía gastrectomías de este tipo que se llaman Virgo 1, Virgo 2, ya lo van a aprender, eso no se preocupe. Lo vamos a ver cuando hagamos cirugía, la cirugía del estómago. Y en esta época heroica surgen todas estas grandes cirugías. Pasó muchos años, fíjense que Virgo, cuando Virgo empezó fue en 1881, la primera. Ya no vamos a pasar mucho tiempo porque si no nos demoramos mucho. Faltó, me pasé para otro lado. Ya estamos en 1885, casi a finales, con eso del siglo XIX, casi 100 años han pasado. Otro gran problema, había que operar el colon. No había antibióticos. El colon que tenía caca, tiene bacterias, entonces era un problema. Nadie se animaba a operar el colon. Entonces fue ahí, iba a ser la primera colostomía microlis. Por eso acuérdense, porque hasta ahora hay dos tipos de colostomías, la de microlis y la de Hartmann. Microlis se inventó esto, la resección de dos tipos. Cuando el paciente estaba obstruido, el tumor no lo diagnosticaban ahora como no había nada, nada más simplemente empezaban a vomitar, quedaba materia fecal, estaba obstruido, se echaba la barriga, había que operar. ¿Qué hacían? Y hacían primero una colostomía. Después, cuando ya se limpiaba el paciente, ya comía, estaba limpio el colon, le sacaban el tumor. Por eso se hacían dos tiempos. Un tiempo más la colostomía y el segundo tiempo el paciente limpio. Entonces dijeron que era una solución para el cáncer. Realmente el colon rectal o colon izquierdo. Y recién en 1895, los hermanos Mayo, eran dos grandes cirujanos de Estados Unidos, Horace Mayo, fue el primero que se animó a suturar el colon, una anastomosis. Una noticia muy, han suturado un colon, imagínense, salió en la revista Time. Era un gran avance en la medicina, cosa que ahora lo vemos ahora la sutura mecánica, y se acabó, ¿no? Pero todo eso nos costaba. Tenían que suturar muy bien y a mano, y hacían con qué, no había carbo, piquil, nada, hacía hilo, ¿no? Con hilo, y tenían que quedar bien, porque si se filtraba, se moría, no había antibióticos. Y más tarde, en 1906, Ernest Myers hace la más grande cirugía colorectal, que es la resección abdominoperineal. Sacaba el recto, el ano, y quedaba con colostomía del fibro. Acá vamos a demorar un poquito más con Halsted. William Halsted es otro cirujano famoso que inventó la mastectomía radical modificada. Una gran cirugía que sacaba complejo alveolar de pezón, mama, pectoral mayor y pectoral menor. Entonces queda así en todos. Ya casi no se hace, pero los que no digo algunas veces, venga la paciente, respira y ustedes ven las costillas y abajo del pulmón. Porque no hay nada, queda la costilla nomás. Terrible, una gran cirugía. Y él se bajaba en lo que en ese momento era el pensamiento histórico. Virchow, el famoso patólogo polaco que vivía en Viena, decía que el cáncer avanzaba por estaciones. O sea, de la mama pasaba por el primer nivel de la mama, segundo, tercero, supraradicular y así se estabiliza. Entonces, ese era el concepto, que el cáncer avanzaba por estaciones. Entonces, si el cáncer avanza por estaciones, yo limpio todo para curar el cáncer. Y eso fue el principio de Halsted, y lo logró. Aumentar la curación del cáncer de mama de 42%. O sea, de cada 10, 4 se curaban. Que fue un gran avance. Antes se tenía cáncer, se moría. Por esas curaciones que hemos visto antes, que sacaban solo la mama, era muy simple y muy limitada y era tipo de muy grande. Así como anécdota le cuento para que no se aburran porque es la hora de la siesta. Halsted
también fue el que probaba lo que iba a experimentar, como muchos médicos, como Freud. ¿Cuál era el anestésico más común en ese entonces? Bueno, tú te entiendes, la cocaína, que ya viene del Perú. Entonces, ¿qué pasa? Ellos eran los primeros que tomaban cocaína. Freud era un gran cocainómano. Y Hansen era otro. Pero estaba tan loco que estaba ahí en los primeros, y sus amigos le dijeron, tienen que hacer algo. Y todos sus amigos andaban en la misma. Entonces agarró, alquilaron un barco, un bote en ese entonces, estoy hablando de 1800, ¿no? Y dijo, ya, me voy a dar la vuelta al mundo y me voy a desintoxicar. Entonces partieron de Baltimore, donde vivían cerca de Massachusetts, y contrataron un barco grande, subieron todos los amigos y llenaron la bodega de cocaína, todo lo que pudieron del Perú, y se fueron de Baltimore a Inglaterra, se fumaron todos, salieron del viaje. Llegaron y dijeron, y ahora sí, el resto del viaje nos desintoxicamos. Y cuenta la leyenda que en este viaje se inventó el desintoxicante. Y cuando llegó, dijo, ya, vamos a hacer esto. Hizo eso y realmente fue un gran avance. Y uno de los primeros pasos para curar el cáncer. Otro famoso cirujano es Theodor Kocher, Kocher, como dicen, hay pinzas, todos estos, cuando ustedes entran en la cirugía van a ver, hay pinzas, hay cortes, hay todo, ¿no? La decisión es la que hace que se haga operar tiroides acá, ¿no? ¿Vale? Es una tajo acá chiquita, la decisión de Kocher. Kocher se sacó sin tiroides, se animó a sacar la tiroides, ¿ya? Y en 1883 en Berna escribe sin tiroidectomías. Por eso le dan en 1909 el premio Nobel de Medicina. Es uno de los pocos médicos que ha ganado 2 premios Nobel. Primero por sacar la tiroides. Pero ¿qué pasó? Eso ya no salió publicado. Todos sus pacientes se morían. Pasaban 2 o 3 años y se morían. Entonces decían, ¿pero qué pasa? ¿Por qué se mueren? Ya no tiene que ver nada con la operación. Y entonces, pensando, dijo, debe haber algo en las tiroides que la gente no puede vivir sin tiroides, porque se mueren todos. Y descubre el factor intrínseco de la tiroides, así se llamaba, no había hormona tiroidea. Y el factor intrínseco de la tiroides le dijo, esto es lo que va a salvar a mi paciente que se muere. Entonces agarró a los corderitos, le sacó la tiroides, el experto sacaba la tiroides, le sacaba la tiroides, el corderito lo suturaba, se llega, cordero feliz, y la tiroides la secaba al sol, la ponía en cápsulitas y sus pacientes les daban. Esa fue la primera hormona tiroidea que secada de corderos. Yo soy mayor que usted, bastante mayor, yo soy como sus papás. Cuando yo empecé a estudiar, todavía usábamos tiroides de secada de cordero, así como usábamos insulina en carnero, porque al carnero le sacaban insulinas básicas, esas eran las primeras insulinas. Por eso ya es un paréntesis. Por eso es importante que tengan que llegar al curso de historia. La gente le tiene miedo a la insulina por eso, porque le ponían insulina en carnero y hacían shock anafiláctico y se morían. Ahora pues ya nadie usa insulina en carnero, ahora la biología molecular nos permite hacer insulina sintética y tenemos superinsulinas súper seguras que ya son hechas en el laboratorio. Igual las tiroides, ya no usamos tiroides de secada de carnero, usamos levotiroxina. Entonces descubrió que los pacientes no podemos vivir sin tiroides y que tenemos, si nos sacaban la tiroides, tenemos que dar un suplemento, levotiroxina. Entonces, ya saben, cuando vean pacientes que le sacan toda la tiroides, toda la vida tiene que tomar levotiroxina, porque es como una persona que viva sin insulina, se muere. Entonces se murieron y le volvieron a dar el premio Nobel por segunda vez por haber descubierto el factor intrínseco de la tiroides. Así se llamó, después ya le pusieron la hormona tiroidea, porque recién las hormonas se descubrieron en 1930, o sea, después había una sustancia química que funciona regulando cada célula, y eso le llamaron hormona. La tiroides, el factor intrínseco de Kocher, debe ser una hormona, la hormona tiroidea. Después ya salió la T1, T3, TSH y todo lo que ustedes. Entonces, ha habido una evolución histórica. Y otra gran evolución histórica que empezamos a conocer la biología molecular, empezamos a ver la genética. Hansen, de cada 10 que operaba, dijimos cura 4, las otras 6 se morían. ¿Por qué? Algo pasaba. Había un factor genético, había inmunoterapia, nuevas técnicas, tratamientos combinados, mucha modalidad, y había otra cosa que vamos a ver, que era la escarificación. Entonces, fue un gran cambio todo desde la época moderna de la ciencia. Todo para... Vamos a comparar cómo este avance, vamos a usar un ejemplo del cáncer de mama, cómo este avance se refleja en entender la evolución del tratamiento del cáncer de mama. Él se contestó de Halsted, que hacía la mastectomía radical, porque el cáncer avanzaba por estaciones embrionales. Y esto fue de 1900 hasta casi 50 años, hasta que salió este otro cirujano en 1978, casi 70
años después, a todas las mujeres que veían un tumorcito en la mama, ¡guau!, le sacaban la mama. ¿Ya? Después veían si era cáncer o no, pero ya le habían sacado la mama. Entonces, en 1970, Bernard Fisher dice, no, el cáncer de mama, había mujeres que tenían un tumor chiquito, le sacaban la mama, se morían. Otros tenían un tumor grande, le sacaban la mama, no pasaba nada. Dice, ¿qué pasa? Yo digo, no. La enfermedad del cáncer debe ser sistémica, en todo el cuerpo. Entonces yo tengo que dar un tratamiento a todo el cuerpo. Y inventé una pastilla que ahora lo usamos. Y dijo, si el cáncer está en todo el cuerpo, yo por gusto le saco la mama. Sacándole un pedacito y dándole esta pastilla, lo voy a curar. Y es verdad. Luego un gran número de pacientes solamente con tumorectomía. Sacaban el tumor, le daban radioterapia y descubrió el tamoxifeno, que es un antiestrógeno que hasta ahora lo usamos desde 1978. En 1922 eso se llamó la quimioprevención, o sea, cómo prevenir que vuelva el cáncer, y se fue el gran avance en el manejo del cáncer de mama. Así y todo, veía que algunas mujeres iban bien y otras morían. Y entonces surge otro, el doctor Herman. Hay un libro de oncología, todo lo que quieran de oncología, en la biblioteca hay como 3 o 4. Se llama Principios y Práctica de la Oncología, por el doctor De Vita Schumeiker y Herman. De Vita es un oncólogo clínico, el cirujano, y Herman es el radiooncólogo. Y este es el profesor de radiooncología de la Universidad de Chicago. Dijo, no, el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea. Por eso que unos viven y otros no, uno más agresivo que otros no. Él se dio cuenta que mujeres, por ejemplo, de 40 años, un tumor de 2 centímetros y 2 ganglios en la axila, una más bien y la otra más mal. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama es heterogéneo. Y ahí salió, porque ustedes ya conocen, receptores estrogénicos de progesterona, receptores de progesterona, RB2, y una manera de clasificar que ver que cada cáncer de mama es diferente al otro y por lo tanto se comporta diferente y el tratamiento hay que hacerlo de una manera variada. Entonces salió la época de la cirugía conservadora de mama, se curaban los vivos si le hacían mastectomía o si le hacían cirugía conservadora de mama, y empezó una gran revolución en el manejo del cáncer de mama. Tanto así que, esto todavía es antiguo, desde el año 2002, cuando ustedes eran chiquititos, salió en el New England 2 grandes escritos. Uno publicado por Fisher, porque lo vimos hace un rato, ¿verdad? De Bernard Fisher, Bernard Fisher publica, y sus ayudantes publican este trabajo, 25 años de seguimiento de tumorectomía más radioterapia versus mastectomía. Resultados iguales. Era lo mismo sacar toda la mama que sacar solamente ese pedacito, y esto le mostraron 25 años de experiencia. Ese mismo año salió un trabajo similar, hecho en Europa por Bonadero, que es la competencia de ellos, en el hospital del Instituto Tumori de Milano, que es el hospital grande de cáncer de Milano. También 25 años haciendo cirugía conservadora. Y por eso quedó demostrado que no era necesario hacer esas tremendas cirugías, porque el cáncer no avanza por estaciones, como dice el mismo, sino depende de cada uno, depende de la genética del cáncer, depende de cómo está compuesto ese tumor. Entonces, en la evolución de la cirugía del cáncer, hemos visto cómo en mama, primero había la hipótesis de Hansen, que definía el error original, que eran cirugías, después la hipótesis de la de Fisher, no, está todo el cuerpo está fregado, no hay nada que hacer, solo hacían enfermedad sistémica, humanectomía y hormonoterapia, y después Herman dice respecto al neurológico, el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea. Así ha evolucionado el concepto del cáncer de mama. Igualito, no lo vamos a hacer porque me matan, pasa para estómago, pasa para colon, para todo, ¿ya? Entonces, esto ha ido evolucionando a través del tiempo y hemos llegado a donde estamos ahora. Esta es parte del... En un comienzo, los niños operaban cáncer todo el mundo. El que era cirujano operaba cáncer. Ustedes han visto el señor de 1600. Yo era un barbero, que llegó a Arequipa y sacaba tumores. Pero después recién surge la cirugía oncológica hace poco, en 1978. Y recién la American Cancer Society lo reconoce en 1998, hace poco, ¿no? Antes de la cirugía y rayos X, era todo lo que se usaba en el 38. Y esto ha ido evolucionando hasta llegar a nuestros días. Hoy en día, la cirugía oncológica se define como la especialidad quirúrgica que se encarga del tratamiento de tumores sólidos del tracto oral, esófago, gastrointestinal, de órganos parenquimales, endocrinos y de la piel. Tejido mesenquimal, neurogénico, huesos y parte de en todo sitio, menos los tumores líquidos, las uñas y el pelo. Porque las uñas y el pelo son los únicos sitios que no hay cáncer. ¿Ya? Y el cirujano oncólogo trabaja con un buen fin, como el oncólogo
farmacólogo clínico, como para la quimioterapia y como el radiooncólogo para la cirugía. ¿Cuáles son los principios de la cirugía oncológica? Son estos 5. Primum non nocere, como primero todo en la medicina. Primero, no hacer daño, ¿no? Segundo, lo que buscamos es curar cáncer. Aunque a veces cueste un poco al paciente, a veces es necesario amputarle todo el brazo porque tiene un sarcoma, pero lo vamos a curar, ¿no? Preservar la función al máximo sin arriesgar la curación, ese es otro principio, ¿no? En la medida de lo posible tenemos que tratar de mantener los órganos cuando se pueda. Procurar la paliación, si yo no lo puedo curar, por lo menos que no sufra, ¿no? A veces tenemos pacientes con pulmones gástricos inmensos, como que pensamos tener hoy día, porque la medicina era flaquita, le venía el porque no entendía nada, comía y vomitaba, y digo, uy, esta pobre gente a todos se traba. Y entonces le hacemos una paliación, le hacemos una derivación, le hacemos algo para que no sufra tanto y ya la enfermedad se verá cómo se trata después. En lo posible mantener la estética todas las veces que se pueda, pero sin sacrificar la radicalidad de la oncología. Entonces el cirujano tiene estos 9 errores. Este es lo que hace la cirugía oncológica. Cada uno de ellos lo vamos a ver, por eso no lo voy a leer. Primero, prevención. ¿Se puede prevenir el cáncer? Sí. Algunos cánceres se pueden prevenir. Hay otros cánceres que desgraciadamente no los podemos prevenir. Por ejemplo, el cáncer de páncreas no se puede prevenir. El que más se previene es el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer de cuello uterino? Educación. ¿Qué es lo que hay que educar? Papa Nicolau. Todas las mujeres que inician relaciones sexuales, Papa Nicolau. Hagamos una encuesta por WhatsApp en la universidad. ¿Cuántas mujeres han iniciado las relaciones sexuales? ¿Qué pasó más de años? Te cuento que nos han hecho Papa Nicolau. Y eso es lo Perú. Por eso en el Perú el cáncer de cuello uterino es uno de los más altos. Entonces, educación y prevención secundaria, eso ya es más complicado. Vamos a buscar lesiones premalignas. Hay algunos cánceres, como el cáncer de cuello uterino, que los avisan. Dicen, vas a tener cáncer, señora, vas a hacer cáncer, vas a hacer cáncer, te avisan. Entonces, hay una serie de cambios antes de que se produzca el cáncer, que son el NIC, tipo 1, NIC 2, NIC 3 o las displasias leves, moderadas, severas, ¿no? Estas lesiones preepiteliales de bajo o alto grado se pueden diagnosticar mirando una colposcopía o una biopsia. Y eso se hace mediante cristales. Esto lo inventó George Papanicolaou. Me dice el nombre de Papanicolaou. George Papanicolaou era... Sí, te cuento. George Papanicolaou era un pata que odiaba la medicina. Pero su papá tenía la tienda que más vendía en Atenas, tela. Le dijo, no, yo quiero que mi hijito sea médico. Toda la familia quiere que sea el primer médico de la familia, como sale en la televisión ahora. El hijito va a ser el primer médico de la familia. Bueno. Y el pobre George lo metieron en medicina, se graduó a los 25 años, dijo, papá, ahí tiene mi título, pongo en la tienda, doctor en medicina, pero a mí no me gusta la medicina, me voy a Heidelberg, Alemania, a estudiar filosofía. Ya se iba a ir y estalla la guerra mundial. Él sí estaba contra Alemania, así que no pudo irse. Y que ya de cólera dijo, no, yo si me quedo me van a meter a tratar de México, me voy. Y se fue a Inglaterra, a Estados Unidos. Y no tenía trabajo, pero él era hábil, entonces se metió de barman. Trabajaba en un bar frente a el hospital más grande, todavía existe, en la Quinta Avenida, que se va a Nueva York, no dejen de visitarlo, donde está Pac, ¿no escuchó los puntos de Pac? Pac era el director de ese hospital, es el Sloan Kettering Memorial Hospital. Otro día le cuento ese hospital, la Virgen Histórica. Y ahí, al frente, en el bar trabajaba. Y los médicos salían, se iban a chupar un traguito y le conversaban. Yo soy médico, ¿qué haces acá? Oye, pero si acá faltan médicos, no, que a mí no me gusta, qué sé yo. Ya hasta que ya empezó la crisis, la guerra, empezaron a cerrar los bares, los médicos ya no tenían plata para ir a chupar, ya era la crisis mundial, y entonces se quedó sin trabajo. En su médico le dijo, oye, yo sé, se acordaron que era médico, mira, ¿qué hace un médico que no le guste la medicina? Pregúntele, por ejemplo, al doctor Paya, al doctor Noemí, ¿qué hacen los médicos que no les gusta la medicina? Te enseñan en paz, porque no hagan los pacientes. Entonces eso hizo Papanicolaou. Fue principal profesor de anatomía de la Universidad Cornell. Entonces, ya anatomía no tenía problema, termina la clase y cierra la puerta cerrada. Los médicos nos dijeron, el paciente está mal, el paciente apenas está sangrando, ven acá. Ellos terminan, cierran los libros, se pagan, chao chicos, váyanse. Yo tenía que reunir mi compañero con opción, porque ella sabe que lo pongo de aquí. Bueno, ¿y qué pasó? Papanicolaou, hacía eso, se dio cuenta, pero también era
pequeño, tampoco era un pavo, se dio cuenta que la mayoría de mujeres jóvenes que morían por cáncer de cuello. Y de vez en cuando venía una que en la anatomía encontraba un cuello casi sano. Y se le ocurrió rasparlo y verlo al microscopio. Y empezó a ver cambios. Pero esos cambios no sabía si eran post-mortem, porque eran cadáveres, o si era parte de la vida verdad. Entonces, ¿cómo convencía a una mujer para raspar el cuello uterino? En ese entonces no sabía. El examen ginecológico se hacía así. Y el médico venía, le levantaba la falda, y que en esta posición hay una cosa que se llama la espátula de zinc. Le bajaba y veía con la luz natural, no había luces artificiales, a ver cómo estaba el cuello. Entonces imagínate que iban a hacer eso, para rasparle el cuello peor. Entonces quiso con estaba casado, le dijo, hijita linda, ven acá, vamos a hacer una experimento. Empezó a rasparle el cuello que tenía a su mujer. Y así eventualmente el Papa Nicolau. Y se dio cuenta que los vivos no tienen, o sea, que no era un fenómeno cadavérico, sino que puede ser parte de la evolución natural de la flora del cuello uterino, que va cambiando de la ovulación, después de la ovulación, las células varían. Y el otro, lo curioso, con su esposa. Ahora tenía que ver si era verdad y el resto de la humanidad. Entonces, como tenían sus amigos que lo metieron a medicina, me jodieron, me metieron acá, ahora me han ayudado. Y todos los ginecólogos necesito que vayan un raspado al cuello de sus ojos. Y empezó a hacer, y así descubrió el método Papa y vio que se podía diagnosticar fácilmente el cáncer de cuello uterino con un examen muy simple. Y por estas las estadísticas, en Nueva York, él trabajó cómo cambió el cáncer de cuello uterino en 1930, cuando inventó el Papa Nicolau, hasta 1990. Casi desapareció. Claro que los gringos son buenos y dijeron, hay que hacer el Papa Nicolau, todos los gringos. Hay que hacerse mal. ¿Qué? Hay que ir aquí, ¿para qué? No, a mí no me gusta la papa, que nadie se hace. Entonces, ¿se puede prevenir el cáncer? Sí. ¿Quién es la función de eso? De los cirujanos. Parte de la cirugía preventiva, por ejemplo, vamos a correr porque ya los pólipos. Sacar un pólipo es prevenir el cáncer, ¿no? Cirugías excesivas también, mastectomías bilaterales. Justo hay una paciente, no sé si me lo quitó, una mastectomía bilateral al paciente portador de BRCA1, BRCA2, hay que hacerles esto desgraciadamente, porque tiene una alta carga genética con cáncer. Entonces, Angelina Jolie, que su hermana había tenido cáncer, su mamá dijo, yo tengo BRCA1, BRCA2. Lo que pasa es que lo que tenía no era BRCA1, BRCA2, tenía las que te cuento en la rodilla, entonces se las hizo arreglar, se las puso, se sacó la mama, le pusieron prótesis y pues ya estoy bien. La que hay que me ha palmado, pero nosotros estamos bien. Otra de las funciones del cirujano oncólogo es la biopsia. No existe cáncer si no hay una biopsia, salvo raras excepciones. A veces no podemos biopsiar un tumor en la base del cráneo, ¿no? O los mismos cánceres de páncreas, a veces es muy difícil biopsiar, ¿no? Entonces, en general, no hay cáncer si no tenemos. Para tener eso necesitamos una biopsia. ¿Cómo podemos hacer? Por punción, apretar una punción, incisional, cortar un pedacito, incisional, lo sacamos todo, por ejemplo, el lunar sospechoso, lo saco todo de frente del óculo, raspado, Papa Nicolau, ¿no? Cepillado, bronquial, aguja turcún, saco un pedazo de tejido, el cono que se hace al cuello uterino son formas de diagnóstico. Todos son dentro del diagnóstico. Y eso te va a decir qué tipo de cáncer, qué pronóstico tiene el cáncer, qué grado de diferenciación y qué otros factores tiene, ¿no? Acá tiene una biopsia con turcún, con una pistolita que saca pedazos de tejido como gusanitos y nos permite hacer diagnósticos enteros y inmunohistoquímicos. Entonces, es una de las funciones del cirujano hacer las biopsias. Acá están los principios de biopsias y ya se los dejo a los slides para que ustedes lo vean para avanzar, pero es lo mismo. Quiero llegar a otra. En los principios de las biopsias hay algo que lo he puesto varias veces. Escoger bien el lugar para la biopsia, evitar traumatismos, ¿no? Correcto uso de fijadores químicos y rotulado de información completa. Esto, que parece un chamullo, es importantísimo. Constantemente se pierden las piezas. Constantemente llega el patólogo no es politica, agarra un pedacito de tejido de deporte y dice, ¿qué cosa es? ¿De dónde viene? ¿Qué cosa es? Tengo que dar información. Tenemos que decir que lo he sacado en tal sitio, así es, la paciente tiene esto. Entonces hay que rotular, hay que dar informes completos en la todo. Porque si no, ¿cómo lo tratamos? Una vez un exalumno se fue a trabajar a Espinal. Y vino una señora con un tumorcito y él se acordaba, así facilito, yo he visto que el doctor lo saca facilito. Ya ves, le sacó el tumor, lo puso en una bolsita de vas a la equipa. Trabajaba yo en el seguro, era esclavo en ese entonces. Te vas al seguro social y ahí te lo van a sacar. Llegó la señora, me mandó, doctor, profesor, le voy a mandar una paciente, ya le sacó el tumor. ¿Por qué le sacó? No, ya se lo saqué porque desde
Ya, pero acá no hay patólogo, usted lo estudia. ¿Ya? Llega la señora, la recibimos, oye, señor, ¿y el tumor? Señor, ¿el tumorcito? En el viaje perdido, Pablo. Y ahora, ¿era cáncer? ¿No es cáncer? Entonces es importante la fijación lo más importante de la biología. Otro rol de los cirujanos es estadificar. Cuando uno dice tiene cáncer, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que le preguntan es, dicen, ¿voy a vivir? Sí o no. ¿Cuánto voy a vivir? ¿No voy a morir mañana? Entonces queremos saber qué va a pasar. Entonces nosotros, este cirujano francés, Pierre Denoy, describió un método que todos ustedes lo usan, el TNM, tumor, ganglio y metástasis. Y con eso se hizo famoso y lo hizo popular, y la Agencia Internacional del Cáncer lo aceptó, y la American Joint Cancer Committee, la JCC, también lo aceptó. Entonces, en todo el mundo se usa el sistema de Pierre Denoy, el TNM. El TNM es un sistema dinámico, cambia constantemente. Cuando yo empecé a estudiar, a todos nos hacían aprender de memoria el TNM, lo cual es una soncera, no sirve para nada, porque el TNM cambia, cada mes cambia. Tiene que tener ahora en los teléfonos, todo el mundo tiene el TNM, porque este mes es de tal a tal, pero en poco tiempo cambia. ¿Por qué? Porque avanza el conocimiento y van incluyendo otras cosas del TNM. Por ejemplo, el testículo es TNMS y el S son serológicas, es decir, el marcador tumoral, ¿cuánto va? De tanto a tanto, de tanto a tanto, es S1, S2, S3. Entonces, esto es muy dinámico, cambia constantemente. Por eso, ustedes tienen una clase que va a dar el doctor Valdivia para usar estas guías. Esta es la guía del National Cancer Comprehensive Network, NCCN. Para cualquier cosa de cáncer, úsenla. Es gratis, se anota, se tiene que crear el password y el NCCN. Ahí está el resumen del P1, como es el P2, el P3, todo ahí, y la combinación nos da. Pero aquí lo más importante, ¿para qué se quiere dedicar? Esto es lo que yo quería llegar. Primero determinamos el pronóstico. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a vivir? ¿No va a vivir? ¿Cuánto tiempo va a vivir? Clasifica a los pacientes de acuerdo a la carga tumoral. Los T1 tienen menos carga tumoral que los T4. Los T4 son los que tienen más grandes, ¿no es cierto? Es la guía para seleccionar, ¿le voy a dar quimioterapia antes o no? Eso va a depender del TNM de la calificación. Evalúo los resultados de la neoadjuvancia. Yo tengo que comparar resultados de iguales estadios. Si yo comparo el estadio 2 con el 4, evidentemente el 2 va a ir siempre mejor que el 4. Facilita el intercambio de información y permite la investigación coherente. Estos son los 6 puntos importantes por qué hacemos esta edificación. Entonces, cuando alguien me dice, doctor, ¿me puedo hacer una consulta? ¿Sabes qué tipo de tumor de mano? Primero preguntamos qué tipo de tumor, qué estadio, para saber qué estoy hablando. Entonces, la estratificación en cáncer es muy importante, tanto como demostrar que hay cáncer o no. El otro rol del cirujano es el tratamiento. ¿Por qué va a ser la biopsia? Entonces va a decir el tratamiento. La biopsia va a decir morfología, marcadores, receptores, oxigénitos, ahora el química que está en moda, ¿no? Como en la biopsia tengo el diagnóstico de cáncer, tengo que hacer una estratificación para saber si la enfermedad está localizada o metastásica, y recién viene la decisión terapéutica, ¿no? En esta decisión terapéutica tenemos que tener en cuenta la evaluación, la detección de la enfermedad y algunas concomitantes que pueda haber. Todo este algoritmo de trabajo es lo que hay que hacer el cirujano. Por eso el paciente, todo paciente que llega con cáncer lo recibe cirugía. Porque hace la biopsia, todo. Ya cuando tiene todo esto, le dice oncólogo clínico, dale quimio. No, tú haces radioterapia, no, yo veo que yo te puedo. Entonces, hay que hacer todo este trabajo para hacer las cosas. La cirugía puede ser curativa, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de tiroides que hemos visto, en algunos cánceres de colon. Cáncer de cuello uterino, estadio 1, cuando el cáncer no sale del cuello, se opera así, se hace una cirugía radical, se cura el 99% de las personas. El 1%, ¿por qué no se curan? Porque hicieron mal el diagnóstico y era muy grave el tumor y me lo hacen. Aquí es un ejemplo de cómo se maneja un tumor en cáncer de recto. Tenemos que operar el cáncer de recto porque gracias a la cirugía vamos a tener control local del tumor, ya no va a haber tumor, no va a sangrar, no va a obstruir lo que sea, va a aliviar los síntomas, va a restaurar la continuidad intestinal, va a evitar las recidivas, va a dar información para la esterilización final y va a prevenir la metástasis. Por eso, en colon es importante operar, pero tenemos que tener cierto previsto. Cortar el tumor lejos de los bordes, sacar todo lo que hay. Si yo corto acá, tengo el tocado, el paciente va a resignar. Tengo que cortar acá. ¿Dónde
es esto y la medida del desempeño. Entonces, estos detalles hace el cirujano oncológico que no hace el cirujano general, porque está acostumbrado a las cosas. Entonces, la restricción intestinal, decimos que es oncológica, cuando se saca con parte, se tira el vaso de la base y se reseca todo el bloque. Muchas veces el tumor es grande y hay que resecarlo todo junto. Por ejemplo, los tumores de la piel, tenemos que sacar con todo lo que está abajo para poder estabilizar hasta dónde ha entrado en la piel del tumor. Otras veces, como este pobre paciente tenía un tumor grande que entraba el colon, la vejiga y el glúteo. Se sacó vejiga, colon y glúteo. Entonces, es un vaciamiento por completo, ¿no? Otro ejemplo de cirugía radical, porque se sacó toda la mama, se saca todo para tratar que evite la enfermedad. Otras veces hay una cirugía que se llama citoreductora. Voy a reducir la cantidad de enfermedades. Esta es la 4. Por ejemplo, el ovario, no podemos sacar todo. El ovario extraído 3 quiere decir que el cáncer de ovario ha salido del ovario y se ha diseminado. El cáncer de ovario tiene un serio problema. Es el asesino número 1 de las mujeres. El único síntoma que da es gastritis. Cuando de gastritis, me cae la comida, lo que tiene es un cáncer de ovario. Y muchas veces cuando lo encontramos, está diseminado en el abdomen. Entonces, hacemos una cirugía de citoreducción. ¿Qué quiere decir? Sacamos todo lo que se puede. El más saquemos es mejor. Saquemos todo, y lo que queda, lo tratamos después con quimioterapia. Y después se hace una cirugía de rescate. Acá tienen otro ejemplo de cirugía de rescate. Es un cáncer de cuello uterino. Grande a salir del cuello, el vacío para que llega hasta el hueso. Entonces se puede operar. ¿Por qué? Porque si yo lo opero, corto por acá, no va a cortar el hueso, corto por acá, abro el tumor sin necesitar. Entonces, esta señora, ¿qué le hacemos? Le damos quimioterapia. Le damos quimioterapia porque no se reduce. Ya está ahora en el cuello, solo queda acá. Ahora sí la puedo operar, porque yo puedo sacarle todo esto, ¿no? Y la vacunar. Entonces, le dimos la terapia que la vieja bomba de combate que la tuvimos en el Permecho, desde 1945 teníamos. Acá tienen una relaparatomía, otra de las funciones de la cirugía. La paciente que hablamos del cáncer de ovario tenía así todo diseminado. Le han dado quimio y fíjense cómo ha quedado. Le hemos reoperado para ver, acá hay uno, y la cantidad que había, ¿no? Entonces sacamos esto poquito que queda, lo mandamos al patólogo. Si el patólogo dice no hay nada, ya la paciente está curada. Pero si dice todavía hay enfermedad, debe seguir haciendo quimio. Esa cirugía se llama la relaparatomía o se puede volver a mirar, ¿no? Otra de las funciones de la cirugía oncológica es la paliación. Ya les había dicho, a veces no se puede curar, pero sí podemos aliviar el dolor. Por ejemplo, fracturas patológicas, cirugías resectivas, sacar la obstrucción, ¿no? Si por ejemplo cáncer de colon con metástasis hepáticos, la metástasis no la vamos a poder curar, pero le saco esto para que no se obstruya, no sangre, pueda seguir comiendo y ya le doy quimioterapia para la metástasis. Hay algunas técnicas de apoyo, muchas veces el cáncer de esófago se cierra, no pueden comer, el paciente necesita hacer el tratamiento, hacemos una gastroscopía mientras que se cura. Igual lo del cáncer del cuello uterino, a veces se tapan los uréteres, hacemos nefrostomía, cuando salga la orina, después de la radioterapia se va a curar para poder orinar más rápido. Accesos venosos, pacientes que hacen mucho quimio, les podemos tener accesos venosos implantables que se quedan debajo de la piel, nos dejan de hacer quimio y ya no se les ve nada, tienen una cajita que ahí se les pincha y entonces les evita mucho estos problemas. También otra de las funciones de la cirugía oncológica es la rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de mama vamos a hacer una reconstrucción mamaria. Dios dice que es todopoderoso y sabio, hizo a las mujeres con pancita. Todas las mujeres bajo el ombligo que tienen, la pancita. Eso es muy bueno, porque eso nos permite cortar, lo que pasa es que saca la pancita y esa pancita la subes a la mama y hace una reconstrucción mamaria. Entonces se llama transposición del recto anterior sobre la mama. O el dorsal ancho, el músculo que tenemos acá, que no se ve mucho, se puede sacar todo el dorsal ancho, se le da la vuelta y se le pone adelante y da volumen mamario. O hacer una prótesis. Pero esta construcción es con tejido siempre queda más natural, ¿no? También parte de la rehabilitación del cirujano es el manejo de las colostomías, colecistostomías, a veces definitivas, a veces permanentes, son de mucha utilidad y es parte del problema. También importante es el seguimiento. Cuando hacemos una gastrectomía, por ejemplo, es una gastrectomía libro 2, la que nos entendía por acá, lo hemos sacado, libro 2, o una gastrectomía total, es una reconstrucción y de Rux, hay un montón de cambios metabólicos, ¿no?
Entonces, todo esto tenemos que seguirlo, el cirujano tiene que seguirlo porque hay cambios inmediatos o cambios tardíos. Fíjense, la cantidad de síndromes que quedan después de una gastrectomía. Son varios cuadros clínicos que el cirujano tiene que aprender a manejarlos, primero diagnosticarlos, segundo manejarlos para tratar los primeros. Y ahí está lo mismo. Otro de los roles del cirujano es la investigación. Es el Charles Collins, premio Nobel de 1966. Él veía muchos pacientes con cáncer de próstata. Tenía una máquina, no sabía qué hacer con el cáncer de próstata. O sea, llegaban así los videos de los llegaban así a la clínica, al día siguiente se iban caminando derecho. ¿Qué es lo que les decía? ¡Ya! Le sacaban los testículos. Entonces, al sacarle los testículos, frenaba la testosterona. Es mágico. Entran de verdad, así que no preguntes, ¿sabes? Si saben, ya, sin testosterona, disminuye el cáncer, disminuye el dolor, sirve como paliativo y sirve para curar. Le dieron el premio Nobel por haber sacado los testículos para curar el cáncer de dolor. Ahora eso ha evolucionado. Ahora, por ejemplo, ¿qué hemos visto? Que como el cáncer es policlonal, o sea, son varias clonas que están ahí, no todas son iguales. Y hay clonas que son sensibles a la testosterona y clonas que son resistentes. Entonces, yo les saco la testosterona, van a morir todas las que son sensibles a la clona. Pero las resistentes, en un tiempo van a morir y ya no le va a hacer nada a la hormona. Entonces, ¿para qué le saco los testículos? Pobre hombre. Ahora le puedo poner inyecciones. Inyecciones que frenan el eje total oficiario, ya no le tengo que sacar los testículos, y el día que las hormonas sean resistentes, le dejo de lado y ya se iguala la población de resistentes y no resistentes y puede ir controlando más tiempo. El cáncer no se curaría, pero se vuelve casi crónico. Y así podemos manejar mucho cáncer. Regla de la cirugía oncológica. Evaluar el tipo y extensión del tumor para decidir el plan quirúrgico. Yo voy a operar esto, tengo que ver cómo lo va a cortar y cómo lo va a atacar. Tengo que calcularlo aquí por grado de avance que va a venir y lo va a atacar. Determinar márgenes apropiados. Márgenes apropiados para que no vengan una recibida pronto. Hay que proteger el tejido normal de la contaminación de células tumorales. Cuando tenemos aquí estas úlceras, le ponemos un apósito y los positivamos. No es todo lo agarrado en las células tumorales. Un rico apósito grasa estéril de la superficie de los. Por ejemplo, un cáncer aquí en la piel, yo tengo que calcular cómo lo hago, porque tiene que quedar bonita la persona, ¿no? Entonces, lo reseco acá, pero le abro toda la frente hasta acá. Y esto aquí acá, y solo le hago la cinturita. Como es una cinturita horizontal, va a ser con los pliegues que tenemos en la frente, no lo veo. Entonces, tenemos que tratar de hacer una manipulación mínima y cuidadosa de la neoplasia, de sección aguda, no roma, ligadura vascular temprana y resección en bloque con las hepatias regionales. Evitar el contacto con los guantes instrumentales, fulgurar si queda abierta la sustancia y considerar terapias antivirales, ¿no? Nuevamente, correcto uso de fijadores, ya lo vamos a ver. Y ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos de la oncología quirúrgica. En el preoperatorio nosotros tenemos que evaluar si el paciente es operable o inoperable. Operable quiere decir que el paciente tiene alguna condición, parece en condiciones que sobreviva a la cirugía que necesita, va a ser posible. O sea, lo puedo operar para poder vivir. Inoperable quiere decir el riesgo operatorio es inaceptable. Ya me va a correr tanto riesgo que lo más probable es que se muera en la sala o en el exterior. Eso será el que refiere sobre operable o inoperable. Y resecable o irresecable también es importante, no es lo mismo. Resecable quiere decir, de acuerdo a los análisis clínicos y biofísicos parámetros, el tumor parece resecable. Irresecable ya yo lo veo que va a ser imposible de resecar, ¿no? Entonces, puede ser resecable, pero de repente no es operable. ¿Por qué? Porque el paciente tiene muchas concomitancias, es cardíaco, entonces no lo va a operar, ¿no? Entonces no es sinónimo de lo mismo, no es lo mismo. La otra cosa importante es que el acto operatorio resecable quiere decir que hay una disección quirúrgica, confirma nuestra sospecha clínica, bioquímica, problemática. Y esta puede ser curativa si saco todo, ¿no? Y todo lo que sigue a dos más. Paliativo, simplemente vamos a usar una fórmula que no sube. Y resecable, lo que también que no se puede sacar porque está invadiendo el tronco mesentérico, está invadiendo el páncreas, está invadiendo órganos que no se pueden sacrificar, ¿no? Y entonces, de acá viene otro concepto. ¿Ya? ¿Qué cosa se cae? R0, R1, R2. Esto lo van a ver toda la vida. Entonces, han hecho una cirugía R0, quiere decir, esto es de lo que ven. R0 no hay persistencia de enfermedad micro ni macroscópica. Eso es lo ideal. Queremos mirar una profesión
pero a veces no podemos o hacemos error, es decir, persiste enfermedad microscópica, como vimos en global. Hemos sacado, pero no podemos sacar de todo, porque tenemos que sacar todas las tripas, no se puede vivir sin tripas. Entonces, yo saco una cuanta y después le hago la química. Esa es una R1, persiste enfermedad. A ver, creo que está quedando enfermedad. R2, persistencia de enfermedad macroscópica. Este es micro y este es macro. Es el diferente. Micro, macro y acá no queda nada. R0 no queda nada, R1 queda enfermedad microscópica, R2 queda enfermedad macroscópica. Muchas veces no podemos sacar, simplemente reducimos la cantidad de tumores. Eso se llama la citoreducción. Lo ideal es R0. R0 es de manera natural. Más bien positivo es cuando la neoplasia llega hasta el límite de la 15 de resección. A veces tenemos más bien positivos, tenemos que volver a operar, ¿no? Entonces, para estar seguro de que la enfermedad no vuelve. ¿No? Porque la resección oncológica depende de la técnica que usa el cirujano, la táctica quiere decir cuándo la voy a usar, cuándo hacer, y todo eso, para poder usar una buena técnica, y en qué momento hacerlo, la táctica, tengo que tener una buena anatomía, tengo que planificar una buena anatomía. Beneficio de la cirugía, paciente queda en enfermedad de reserva, es lo que buscamos, que no quede nada enfermedad. La ventaja de la cirugía es que no produce cáncer. La quimioterapia y la radioterapia siempre puede producir cáncer. No tiene resistencia biológica. La quimio tú bastante y se va volviendo resistente. La radioterapia solo puede dar una vez, ¿no? Y es económica, es la más barata de todo. Se puede hacer en cualquier sitio y es mucho más barato. Fíjense, el 62% de los tumores que se operan se pueden curar. En cambio, con la radioterapia solo se cura el 25% de todos los tumores. Hay tumores como por ejemplo el cáncer de cuello uterino 2B3, se puede curar solo con radioterapia. 4% de la quimioterapia son las únicas que curan, pero estos son los tumores de linfomas, leucemias y, por ejemplo, el coliocarcinoma. 9% de los pacientes se curan con tratamiento combinado, cirugía, quimioradio, radioquimio, o el orden que depende de cada paciente. ¿Cómo controlamos la calidad de la cirugía oncológica? Primero, teniendo una baja morbilidad, una baja mortalidad evidente, la supervivencia libre de enfermedad es lo que buscamos, que el paciente viva mucho tiempo sin enfermedad, supervivencia en general, de los años que vaya a vivir sean muchos, un resultado cosmético aceptable, capacidad funcional postoperatoria conservada y sobre todo que el paciente viva con calidad de vida. Vamos a pasar a hacer los videos. Fíjense cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Los azules son del 2000, de ahora, de 2003 al 2008, ya desde el 73 al 78. La sobrevida del páncreas, el estómago, el hígado, riñón, como se llama, melanoma, esto todavía avanzado más porque ahora hay más quimios, recto, en general, en todos los cánceres se está avanzando. En todos los cánceres se vive más, ¿no? Va evolucionando, fíjense el cáncer del hombre, como ha ido bajando, el cáncer de bajada de los hombres se vive principalmente por metales humanos. Se convencieron que fumar produce cáncer, con el cual fumar produce bajado. Las mujeres nunca se están fumadoras, pero son con esa curva. Entonces hay tumores, pero hay otros tumores que están, fíjense, el cáncer de páncreas, el problema, el cuerpo, el útero. Hay otros cánceres que están pasando solo el estómago, fíjense, cada vez tenemos más cáncer del estómago. Principalmente por la buena manipulación de las comidas, la refrigeración y todo eso que vamos a dar después. Y la sobrevida general en años cada vez está aumentando más. Cada vez que se acá casi el 60% de los pacientes con cáncer viven más años, más de 70 años. Y eso se debe a que los avances, el diagnóstico temprano, los mejores métodos para el tratamiento. William Moser, un famoso clínico, les decía, lo que tienen que familias. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Porque cada paciente es diferente. Los cirujanos oncólogos son muy escasos, hay pocos en el mundo, también en Perú. Es una moderna cirugía oncológica, busca un trabajo en equipo, y ese es nuestro equipo del Hospital de Goyeneche que hicimos ¿Cuál es el futuro de la cirugía oncológica? Telemedicina y telecirugía, acumulación por radiofrecuencia, radioquimioembolización, también el PEC. El PEC quiere decir quimioterapia caliente, high temperature peritoneal. Dentro del peritoneal estoy esta temperatura con quimio por encima de los 38 o 40 grados. Y esto ayuda a que la electro
llegó y hasta Perú. El futuro de la cirugía oncológica cada vez está más avanzado, cada vez tenemos más de la tecnología, pero siempre para que no se opere, no se va a poder curar. Entonces decimos a los pacientes que primero lo vamos a actuar el carnicero, el cirujano, lo va a cortar, después lo vamos a quemar en la pompa de cobalto y después le vamos a dar veneno con la radioterapia. Pero si no sobrevive, no sobrevive. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta?